Días o buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla titulada Arte y Moda, Historia de una íntima relación. Mi nombre es José María Bullón y soy profesor en el Departamento de Dibujo y Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta charla es el resultado de mi experiencia docente con estudiantes de diseño de moda y de estilismo de indumentaria, con los que he trabajado en las colecciones del Museo del Prado. Es decir, hemos aplicado el conocimiento del diseño de moda a dichas colecciones, algunas de obras de dichas colecciones. Y el resultado es un poco lo que les presento en esta ponencia, ¿no? Esa relación entre arte y moda que sirve para ampliar los conocimientos semánticos, sociológicos y estilísticos de la moda en los diferentes periodos históricos. Esa es la intención que tengo en esta ponencia, de compartir brevemente este conocimiento que he adquirido con mis estudiantes de diseño de moda. En el escrito que presentaré después, todo esto que estoy explicando ahora, como digo brevemente, va a estar expuesto de una manera mucho más amplia, mucho más detallada. En esta presentación solo voy a presentar algún caso muy específico para que se entienda un poco la postura que voy a tomar respecto a la relación entre arte y moda. En primer lugar, y para empezar así como introducción rápida, la relación que se establece entre el arte y la moda tiene que ver con el poder creador de las imágenes, ese creador y evocador de las imágenes, cómo realmente cuando estamos retratando a personas hablamos de conductas, hablamos de modos de ser y hablamos por lo tanto de una identidad de la persona retratada. Y al mismo tiempo podemos hablar de el deseo de ser, el espíritu de querer ser de otra manera o como otra manera, de tal manera que surgirá el asunto de la apariencia. De tal manera que la imagen va a comunicar o bien una identidad o bien una apariencia de identidad. De tal manera que la intención de la imagen va a estar siempre relacionada con la identidad y la apariencia, ¿no? O el deseo de ser o el ser en sí mismo, ¿no? Este es un aspecto que va a estar fluyendo constantemente en lo que es la creación en cuanto a obra de arte y en cuanto a obra de moda, se puede decir genéricamente. Así que si en un primer lugar entendemos el arte como un referente para la imagen de moda, para la creación de una marca o la creación de una identidad de marca o un ideario de marca, entonces esta relación parte del conocimiento artístico para la aplicación al campo de la moda. Y en este sentido los ejemplos son muchos, solo voy a poner uno como referente, ¿no? Por ejemplo, la campaña que hubo en el año 2018 para Dior, para la casa Dior, tenía este tipo de imágenes, son dos fotogramas de ese anuncio, ¿no? Que seguro que conocen, en el que vemos por un lado esa recreación de un ambiente como de harén o de baño turco, con esos aromas que se ven en el aire, con las mujeres, se puede decir, diletantes en ese espacio diáfano, con agua, con lo cual recurrirá a una obra clásica que ahora comentaré. Y en la imagen de la derecha vemos a la conocida actriz elevándose sobre las aguas como imagen de la divinidad de la belleza. Así que obviamente los referentes que podemos ver en ambos casos son estas dos obras también muy conocidas, ¿no? El baño turco de Ingres y el nacimiento de Venus, con lo cual la Casa Dior está hablando de una elegancia basada en ese exotismo oriental u orientalista, en el que se surge o emerge la belleza, ¿no? La idea de la belleza clásica renacentista. Esto es un poco cómo puede funcionar la relación entre arte y moda en cuanto a concepto estético, ¿no? Hacia la moda, hacia la creación de una identidad de marca. En el sentido contrario, que es el caso que más vamos a tratar, por tratarse precisamente de las colecciones del Prado, tiene que ver con cómo la imagen moda está integrada dentro del arte, dentro de la intención de la creación de arte. Y en este sentido, obviamente, la identidad y la apariencia van a estar muy relacionadas y van a tener una intención muy clara a la hora de ser de la creación artística utilizando elementos de indumentaria o elementos de moda, ¿no? En todo este, digamos, foco, la moda es la piedra angular, pero claro, para poder entender realmente la moda en el contexto del arte, tenemos que entender también qué es la indumentaria, ¿no?
Así que estos dos parámetros, aunque similares, son un poco diferentes y van a explicar mucho de lo que es el arte, de cómo el arte va a emplear los elementos de indumentaria de moda para hablar de lo que quieren hablar, ¿no? Decimos que cualquier objeto que nos ponemos en el cuerpo o que nos quitamos del cuerpo es indumentaria, es un objeto de indumentaria. Por ejemplo, desde la ropa interior hasta la ropa exterior de abrigo son objetos de indumentaria. También un piercing se entiende como un objeto de indumentaria o un tatuaje. Incluso podríamos entender una operación estética como objeto de indumentaria, ya que está en el cuerpo y modifica el cuerpo. De tal manera que un conjunto de objetos de indumentaria constituyen un vestido. El uso del vestido constituye el traje, es decir, un traje de noche, un traje de ceremonia, un traje de luto. Y cuando ese traje o un vestido o elementos de indumentaria se repiten de una manera más o menos habitual, entonces eso es lo que constituye una tendencia. Y cuando esa tendencia constituye un hábito, es decir, cuando se repite de manera permanente durante un tiempo por un grupo social más o menos extenso, eso es lo que constituye una moda. Así es que la relación entre hábito, indumentaria y moda va a estar muy presente en las creaciones artísticas. De tal manera que el hábito, como ese modo especial de proceder o de conducirse, que también tiene que ver con el vestido que se lleva, va a configurar lo que es el modus, el modo de ser o manifestarse de algo, ¿no? De tal manera que moda, siguiendo estos parámetros, según el concepto francés, es de nuevo esa costumbre, ese modo que está en boga durante un tiempo en un país o puede ser una zona internacional incluso, que es gusto de un colectivo, conjunto de vestimenta, y es lo que va a determinar la moda actual, ¿no? Y el concepto de estar a la moda significa seguir a la moda, ¿no? Y esta idea de seguir a la moda y el término francés se puede explicar de una manera importante, clara, dado el concepto, el contexto histórico de Europa, estamos hablando siempre de moda en Europa, en el siglo XVII. Y se explica muy bien a través de esta imagen, que es el encuentro entre Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes. Es una ceremonia importante ya que va a poner fin a la guerra de los Pirineos que digamos que va a tener como consecuencia la boda de la hija de Felipe IV con Luis XIV, cuyo nieto será posteriormente rey de España. Bueno, lo importante de este asunto es que España durante el siglo XVI había dominado las tendencias en el vestir en toda Europa. Se llamaba vestir a la española y se consideraba que vestir a la española era el signo de máxima elegancia. Y ya en el siglo XVII la preponderancia del Imperio Español va perdiendo fuerza en Europa y Francia va adquiriendo ese predominio político. Y esto se va a diferenciar, se va a ver claramente en las intenciones de vestir entre los dos países. A la izquierda tenemos la corte francesa y a la derecha la corte española. Tenemos a los dos reyes que se están saludando y detrás de Felipe IV está su hija. Detrás de la hija a la derecha se supone que es Diego Blázquez, que como aposentador mayor de Palacio fue el encargado de preparar la comitiva del encuentro entre los dos reyes. Pero lo fundamental, podremos hablar de muchas cosas, pero lo fundamental aquí es la diferenciación clara en el vestir de ambas naciones. Être à la mode, en francés, va a ser una manera de diferenciarse y de distinguir la corte francesa de Versalles de la española de Madrid. Claramente, de hecho, el modo de ser del francés y el modo de ser español va a ser también muy diferente. Siempre se ha dicho de esa austeridad española, aunque realmente no lo es, porque aquí Felipe IV lleva un jubón bordado en oro, completamente en oro, y lleva la peregrina, que es la perla más grande conocida hasta el momento, y lleva también el estanque, que es otra perla, otra joya engarzada en el sombrero, esto según los comentaristas, ¿no? Y la hija de Felipe IV igual lleva un vestido de seda con el guardainfantes típico del barroco español. Mientras la corte francesa están llenos de los famosos lazos, los ring grapes, que ocupan prácticamente toda la longitud del vestido, ¿no? Se puede decir desde los hombros, las mangas abullonadas, el sombrero lleno de plumas y los lazos en las calzas, ¿no? Hasta incluso el zapato, ¿no? Estas dos formas, incluso otro elemento fundamental de la indumentaria que es la peluca. La peluca nunca fue adoptada realmente por la corte española, ¿no? Felipe IV llevaba el pelo hasta justo la valona
como se estipulaba, mientras que el rey francés lleva la peluca pasado el hombro, ¿no? Por debajo. Son, como vemos, diferentes maneras de vestir y diferentes maneras de estar. La comitiva francesa, el modo de ser, de saludar, es mucho más abierto, es mucho más, se puede decir, expansivo, mientras que la forma de ser a la española es un poco más comedida, más, se puede decir, introvertida, ¿no? Esto va a marcar formas de ser totalmente diferentes y el concepto estar a la moda va a surgir aquí, en el momento en el que Francia adquiere ese predominio político y se va a diferenciar claramente mediante la indumentaria de la corte española. En palabras de Squicciarino, la moda expresa el espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Y esto es lo que va a hacer precisamente el arte. El arte va a tomar elementos de indumentaria para señalizar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, solo para, en este breve tiempo, voy a poner dos casos claramente, ¿no? Para que se entienda un poco esta posición, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la identidad y la apariencia, un ejemplo va a ser, por ejemplo, el de rey como regente, la figura de rey regente. Y aquí tenemos la imagen de Felipe IV en los años de 1623-28, en la que vemos ciertos elementos de la indumentaria claramente señalizados. Por ejemplo, vemos la mano en el espadín, lo tenemos aquí arriba, como símbolo del rey que va a defender el reino. Vemos también al lado una mesa, que es un buffet, que simbolizaba precisamente el gobernante, ¿no? El que tiene asuntos de gobierno, y el sombrero de caballero. En la mano, su mano derecha, vemos que está tomando un papel doblado, un billete llamado de la época, un billete, ¿no? En el que se simboliza que es una persona que hace leyes, por eso tiene ese papel en la mano. Como otros elementos son elementos de indumentaria, se puede decir añadidos a la indumentaria. La pose de ballesta clásica, que más o menos tenía un pie dirigido hacia el talón del otro, una posición como de mucha estabilidad y que hace que el rey esté de pie, ¿no? Y esa es una posición con la que, según los cronistas de la época, el rey recibía a los visitantes con los que tenía audiencia. Un elemento de indumentaria clave aquí es el toisón de oro, que simplemente está colgando del cuello con una cinta de seda negra. Pero claro, esta pose es la que él adquiere, ¿no? Es la pose que adquiere, está de pie cuando tiene audiencia ante los asuntos de Estado y con esa presencia magnánima, estable y serena al mismo tiempo. Seguramente habrán notado que hay algo que no cuadra en esta imagen y es precisamente que, permítanme esta pequeño broma o truco, no era precisamente el rey el que estaba representado en cuanto a efigie, sino su hermano, el infante Don Carlos. Claro, los atributos de rey están ya directamente relacionados con la pose y con los elementos que he descrito. Mientras que la imagen del infante Don Carlos pues es la imagen de un caballero con el sombrero de tres picos, el guantelete que está cogiendo de esa manera tan elegante. Destaca esa cadena de oro que el rey no tiene por razones políticas exclusivamente. La imagen del rey de 1623 o 1628 corresponde a una imagen de austeridad planteada directamente por él, ya que el país se encontraba prácticamente en la bancarrota, entonces se prohíben mediante pragmáticas, el uso de gorgueras, como vemos aquí, y el uso digamos, la ostentación en el traje, ¿no? Esto es como vestía el que entonces era príncipe 3 años antes, solo 3 años antes, con lo cual se puede ver la diferenciación en el vestir por una situación exclusivamente política. No significa que el rey no vistiera de esta manera en otras ocasiones, lo hacía. Generalmente cuando hacía, digamos, exposiciones públicas, cuando iba a rendir homenaje a la Virgen de Atocha, por ejemplo, por el Paseo Imperial, o cuando se hacían celebraciones, vestía con trajes muy vistosos. Pero lo interesante del vestido que les muestro es precisamente una imagen que se crea protocolaria debido a una situación política específica. Lo curioso de este vestido es que realmente se impuso esa balona, se quedó como un símbolo digamos, de esa representación de lo español en el siglo XVII, ¿no? Como una manera de bajar digamos, el gasto.
En la creación de la imagen, obviamente, se utilizaban calcos. Velázquez utilizó esta misma representación del rey en diferentes retratos, como vemos aquí en el fragmento del rey vestido como guerrero, ¿no? Con la media armadura. Y como para un poco terminar esta charla, otro elemento muy claro es el rey como militar, ¿no? Fíjese que, aprovechando que este cuadro está ahora aquí en Madrid, en el Museo del Prado, lo cual les animo a visitar, aquí el rey viste la francesa y viste cómo el comandante en jefe vestido de militar a la francesa. Destaca sobre todo el toisón de oro, lo sigue teniendo, y la bengala de comandante en jefe, el sombrero de caballero con pluma, con la pluma, cuanta más pluma tuviera, mejor, más elegancia. Tenía, en fin, la espada, sobre todo la imagen en general, esa balona ya caída, que es muy, como digo, al estilo francés. Es la única vez que el rey se viste así, porque este retrato, que es el llamado de Fraga, lo hizo Velázquez precisamente en la ciudad de Fraga, donde el rey fue digamos, a pasar revista a las tropas en la liberación de todo lo que, todo lo que era Cataluña, ya que había sido invadida por los militares franceses, ¿no? por Francia. Entonces va allí a Fraga y se hace retratar por Velázquez de esta manera, a la militar. Es decir, fue un cuadro muy simbólico, ya que fue expuesto después de la liberación de Lérida en Madrid, en la iglesia de los catalanes. Entonces tiene, como digo, un valor simbólico de primer orden, ¿no? Por dónde está hecho, por cómo está hecho, por los elementos de indumentaria que el rey mantiene. Básicamente me quiero parar aquí porque el tiempo se va. Como les digo, en la exposición que les dejo escrita hay muchos más datos y, por supuesto, quedo a su disposición para cualquier pregunta que durante el congreso quieran hacer. Les agradezco su atención y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.